En esta primera semana de enero, del 1 al 7 de enero, tendremos una semana de oración. Y te cuento cómo será la dinámica para cada día de oración. Primero, medita en los versículos sugeridos para cada tema de oración. Tómate 10 minutos para orar por el tema del día a cualquier hora, pero si te es posible, hazlo en la mañana. Aprovecha tiempos cortos disponibles durante el día para orar. Puede ser cuando vas manejando o estás esperando una fila o a la hora de almorzar o cuando estás cocinando. Tómate un tiempo por la noche, a la hora de acostarte, para darle gracias a Dios por haber podido platicar con Él del tema asignado en ese día. Anota cualquier idea o tema de oración, versículo o actividad asociada en que pensaste durante el día para considerarlo otros días en tus tiempos de oración o durante el año. Recomendaciones: si te es posible, aléjate de cualquier ambiente, aparato o cosa que te pudiera distraer mientras estás orando. Únete a los hermanos de tu grupo usando cualquier medio, ambiente o tiempo disponible. Comparte con los hermanos de tu grupo tu experiencia de oración cada día si te fuera posible. Invita y anima a otros hermanos a orar cada día por el tema asignado, recordándoles y enviándoles la hoja de indicaciones o láminas promocionales que estaremos enviando y publicando. Así que este tiempo va a ser muy bueno, esperamos que puedan conectarse y además de esto, el día 6 y 7 de enero, que es el primer fin de semana, tendremos un tiempo de oración y de adoración aquí en nuestro auditorio. Así que no se lo vayan a perder en nuestros horarios normales de fin de semana. Esperamos que Dios pueda usar este tiempo al inicio del año de oración y de adoración para poder impulsar nuestro año de la mejor manera. Así que te esperamos y que Dios bendiga sus vidas. Hola, ¿qué tal? Estamos comenzando el año nuevo. Esperamos que tanto la Navidad como el fin de año del 2023 haya sido buenísimo, pero ya estamos en el 2024 y estamos en esta nueva serie de miércoles llamada Las 8 palabras más malentendidas de la Biblia. Estamos en línea porque todavía estamos arreglando el escenario para que ya podamos empezar en nuestras reuniones presenciales el fin de semana. Esta serie es importante que entendamos que hay 8 palabras por lo menos que son más malentendidas. Entre más las entendemos, más vamos a poder transmitirlas, darlas a conocer con claridad. Para creer en algo, primero necesitamos entenderlo. Por eso es que hay tantos malos entendidos en temas vitales en la Biblia. El año pasado, si recuerdan, tuvimos una serie que era para que empezáramos a ver que es real la confusión y la influencia de lo que Pablo llama evangelios diferentes. En Gálatas lo menciona. Es real esa influencia que se ha ido metiendo en nuestra manera de ver muchos temas en la Biblia. Así que vamos a orar para que Dios nos enseñe y podamos aprender mucho. Señor, te damos gracias por esta noche, por esta reunión, por cada una de las personas que están ahí en línea. Bendícenos, Señor, enséñanos. Haznos ver con claridad para que podamos transmitir con claridad a otros palabras que son importantes para que haya mucha claridad acerca de tu salvación, por ejemplo. Gracias. Dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las cosas súper importantes que vimos en la serie No es por obras es que hay 2 tipos de versos, en realidad. Están los de, ¿se recuerdan? Están los de salvación y están los de vida cristiana o de discipulado. Cuando entendemos esa diferenciación, nos despeja bastante el camino, nos ayuda en cuanto a las palabras mal entendidas también. Entonces vamos a comenzar hoy con una palabra conocida, pero que tenemos que tener esta claridad de estos dos temas, y es la palabra arrepentimiento. Hoy en día, no es raro oír, no es raro leer que para ser salvo es necesario arrepentirse de los pecados. Es un concepto que ahí está y es casi, podríamos decir, mayoritario. Si se supone que ustedes y yo le estamos dando el evangelio a incrédulos,
nos vamos a dar cuenta que un incrédulo promedio no sabe qué es eso del arrepentimiento, no tiene una claridad. No digamos si le preguntamos también a una persona de esas que andan diciendo que se necesita el arrepentimiento para ser salvos y le preguntamos, ¿y qué es el arrepentimiento? Lo primero que te van a decir significa apartarse del pecado, apartarse de los pecados. Y si es alguien de la línea calvinista, algunos de ellos te van a decir que el arrepentimiento no es una obra humana, sino que es una obra de Dios para nuestra vida. Pero aún así, la mayoría no saben si es una obra o no, pero que tenés que hacerla. Yo no sé si es obra o no, pero tenés que hacerla. Tenés que arrepentirte si querés ser salvo. Ellos dicen que significa apartarse de tus pecados, que te apartes de tus pecados y que también ahora mismo te comprometas a seguir a Jesucristo el resto de tu vida. Todo eso entra dentro del concepto tradicional o usual de la palabra arrepentimiento. Si eso es así de entrada, vamos a ver que sería casi imposible tener seguridad de la salvación. Fácilmente pueden venir dudas. ¿Habré sido suficientemente sincero con mi arrepentimiento? ¿Me arrepentí y dejé todos mis pecados? ¿O debo de saber primero cuántos pecados he hecho antes de arrepentirme de mis pecados? Puede venir la duda ¿de verdad habré entregado genuinamente mi vida a Cristo? Entonces, si nos fijamos en esos versos que hablan de salvación, aquí en la Biblia, no vamos a ver que se mencione el arrepentimiento, sino solamente tener fe en Jesús. No dice, en ninguna parte de la Biblia dice fe más arrepentimiento. Y eso es bien importante. Entonces, pero es una palabra que está en la Biblia. ¿Qué es entonces? ¿Qué es el arrepentimiento? De nuevo, la idea usual en los círculos religiosos es que significa alejarse de los pecados. ¿Y qué es el requisito? Es un requisito para salvación. No solo es de creer en Cristo, hay que arrepentirse de los pecados. El problema también está en que un ateo o un miembro de una secta o de alguna otra religión o de algún grupo filosófico también se pueden alejar de sus pecados y no por eso van a ser salvos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? En griego hay únicamente dos palabras muy relacionadas que se traducen como arrepentimiento. Las palabras son metanoia, metanoeo. Son dos palabras relacionadas. Básicamente, significan cambio de mente. Eso es todo lo que significa, principalmente esas dos palabras, metanoia, metanoeo. Son palabras, es una palabra compuesta de dos palabras. Meta, que significa después, noeo, pensamiento, actitud, mente. Por eso es un cambio de mente, un cambio de pensamiento. El pensamiento después de haberlo cambiado. Para los griegos, y esto es importante, metanoia, metanoeo, para los griegos nunca significó un cambio profundo en la vida, sino solo acá. ¿Qué pasaba en sus pensamientos, en sus creencias? Es importante entonces diferenciar arrepentimiento de lo que es la fe, pues uno, para ser salvo, solo debe de creer una vez, entender una vez, creer en Jesucristo y ya somos salvos. Ahora, como cristianos, puede ser que necesitemos arrepentirnos varias veces de algo en nuestro andar diario. Entonces se puede dar, pero no tiene que ver con la salvación. En cuanto a salvación, estamos hablando de un cambio de mente que me lleva de creer solo en Jesucristo en vez de creer en las buenas obras. Yo antes creía que me podía salvar por obras, creía que las obras me iban a servir para algo para salvarme y dejo de creer eso y ahora cambio y creo en Jesucristo. Ese cambio aquí es el arrepentimiento en cuanto a salvación. En cuanto a discipulado,
ese cambio de mente sí tiene un efecto en nuestra conducta. A producir un efecto. Cambio de conducta. No es el cambio de conducta, solo es que me hace ver algo y dejo el mal camino. ¿Para qué? Para mejorar mi comunión con Dios. Lo vamos a ir explicando más adelante. Pero el punto es que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Una para salvación, dejo de creer esto, ahora creo en Cristo, soy salvo. Para el discipulado o la vida cristiana, dejo de mi mente acerca de tal conducta y veo que está equivocada o que es pecaminosa y entonces la cambio y mejora mi discipulado. Son dos cosas diferentes. En ambos casos hay un resultado en común y es el disfrutar la relación con Dios, ¿verdad? Cuando soy salvo, empieza mi relación con Dios para siempre. Cuando soy discípulo, mejora mi relación, mi comunión con Dios. Cuando cambio mi mente, que me lleve a un cambio de conducta, en el caso del discipulado. Ahora, olvidarnos de estas diferencias hace que se confundan las cosas, que veamos cosas de acá como parte de la salvación. ¿Verdad? La que tenga que ver con el discipulado, lo confundimos como que tiene que ver con la salvación, y ahí es donde vemos conceptos de la salvación por señorío, en su énfasis en que tiene que haber un cambio de conducta como evidencia de ser salvo. MacArthur, por ejemplo, dijo en algún momento: ningún evangelismo que omita el mensaje de arrepentimiento puede llamarse propiamente el evangelio. Porque los pecadores no pueden venir a Jesucristo sin un cambio radical de corazón, de mente y de voluntad, o sea, de conducta. Para él no puede ser. Arthur Pink, otro famoso calvinista y siempre del grupo de la salvación por señorío, dijo en una ocasión: los que dejan de lado el arrepentimiento están predicando otro evangelio. Así son de tajantes ellos. Ahora, es interesante ese pensamiento cuando tenemos que el Evangelio de Juan no menciona ni una vez el arrepentimiento, a pesar de ser el principal evangelio cuyo propósito es mostrar la salvación. Siempre, el Evangelio de Juan siempre habla de creer en Él y que esa es la única manera de obtener la vida eterna. Jesús mismo, evangelizando, nunca habló del arrepentimiento. Entonces, esas frases tan tajantes de MacArthur y de Pink es una crítica a Jesucristo evangelizando mismo. Entre los de salvación por señorío, se trata de mostrar que arrepentimiento tiene que significar cambio de conducta. Si no, no hay salvación. Por ejemplo, ellos dicen que Jesús, cuando está hablando con Nicodemo, que Jesús le estaba exigiendo a Nicodemo que abandonara todas sus ideologías. Que Jesús no le estaba pintando un cuadro fácil a Nicodemo, sino que le estaba mostrando la necesidad de arrepentimiento. Y que, como Jesús les mencionó la comparación de la serpiente de bronce, ¿verdad? En Juan 3, 14, por ahí. Entonces ellos dicen que la gente para poder mirar la serpiente donde pudieran verla en el poste, ellos tenían que arrastrarse a ver hasta dónde para poder verla. Ese esfuerzo tenía que darse. No estaba la gente en posición de mirar frívolamente la serpiente en el poste y seguir su vida de rebelión. Esa es una expresión de alguien del salvación por señorío. Y entonces uno dice, es increíble cómo para justificar su teología hacen maniobras. Cuando Jesús ni siquiera una tan sola vez le habló de arrepentimiento a Nicodemo, ni por cerca. Jesús no le exigió nada, simplemente le estaba explicando que para salvarse lo que tenía que hacer era creer en Él. Eso es todo lo que hizo Jesús. Y ellos empiezan a hacer malabarismos y todo, ¿verdad? Para apegarse a su teología. O por ejemplo, en el caso de la mujer samaritana, la que había tenido 5 maridos, ellos dicen
que Jesús insistía que ella se apartara de su adulterio para ser salva. Sin embargo, cuando uno lee el Evangelio de Juan, no vemos esa exigencia. Lo único que vemos es a Jesús ofreciéndole agua viva, que es el equivalente a la salvación, de una manera gratuita. Eso es todo lo que se ve ahí. No hay ninguna exigencia de parte de Jesús. Los de salvación por señorío sí miran ahí exigencias. Ahora, como les decía, pues hay salvación, hay discipulado, y eso nos ayuda a clasificar y poder ver a medida que leemos en la Biblia que hay tipos de arrepentimiento, tipos de nuevo, cambio de mente. Entonces lo que ayuda es ver el contexto. ¿En qué contexto la Biblia está hablando de arrepentimiento? Porque el contexto es el que va a determinar el significado. Por ejemplo, hay un cambio de mente, un arrepentimiento como nación. Ese ejemplo lo vemos en Marcos 1:4. Dice el pasaje, Juan Bautista, comenzó a bautizar en el desierto y a proclamar un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Pareciera que dijera, ¿verdad?, que es importante el arrepentimiento para recibir perdón de pecados. Pero ¿cuál es el contexto? Bueno, el contexto es que Israel como nación se han alejado de Dios. Dios tiene 400 años de silencio, no se ha comunicado, y de repente Dios toma la iniciativa y envía a un profeta, a Juan Bautista. Y envía con un profeta con un mensaje a la nación, no a las personas individuales, ¿verdad? Y el llamado a la nación es a cambiar para que mejoren su relación con Dios. Eso incluso lo explica Pablo en el capítulo 19 de Hechos. Pablo está como 20 años después, ¿verdad? Está pasando por Éfeso y se encuentra con un grupo de creyentes, pero que no están actualizados. Y entonces Pablo les pregunta qué es lo que ellos han creído. Y ellos les dicen pues que lo que creyeron es el evangelio de lo que les mencionaba Juan Bautista, y que se habían bautizado con el bautismo de Juan. Entonces Pablo en Hechos 19:4 les dice, Juan Bautista, a la verdad, bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, Jesús el Cristo. Entonces, cuando Pablo está diciendo el pueblo, se está refiriendo a Israel como una nación, no como individuos. Que como nación ellos tenían que cambiar de mente acerca de Jesucristo, del Mesías que vendría. Recuerden que la mente de ellos era que el Mesías iba a venir a liberarlos del imperio romano, de la esclavitud romana, y que iba a ser un Mesías político, militar. Tienen que cambiar de mente en eso, les está diciendo Juan Bautista, para que puedan recibir al Mesías. Pablo consideró entonces que ese bautismo que habían recibido, el bautismo de Juan, era como un preparatorio para la fe en Jesús, que en aquel momento Jesús no había iniciado su ministerio. Entonces, ni Juan Bautista ni Pablo decían que el arrepentimiento salvaba. Es más, hasta en ese momento, en Hechos 19, Pablo le explicó el evangelio a ese grupo de hombres de Éfeso, y hasta entonces fue que confiaron en Jesucristo. El arrepentimiento que predicaba Juan Bautista era para que como nación se prepararan para el Mesías. Era un llamado a la nación de Israel. Incluso al comenzar su ministerio Jesucristo, Marcos 1:15, Jesús hizo algo similar. Él dice, le empezó a decir a la gente cuando él estaba empezando su ministerio, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y ahí muestra dos cosas diferentes, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Pero como es el comienzo de su ministerio, también Jesús, igual que Juan Bautista, está haciendo primero un llamado a Israel
como nación, a que cambien de mente para poder acercarse a Dios. Y Él les iba a servir de preparativo para el evangelio de salvación por medio de la fe. Un ejemplo también como usa Jesús en la palabra arrepentimiento para hablar de un cambio como nación está en Mateo 12:41, donde dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta nación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Vemos que es un llamado a la nación. ¿Por qué? Porque lo está contrastando con los hombres de Nínive. Y Jesús no estaba diciendo que los hombres de Nínive fueron salvos y están en el cielo. No estaba diciendo eso Jesucristo. Se arrepintieron, quiere decir que reaccionaron y se corrigieron en su actitud hacia Dios. Eso es lo que se quería que reaccionara Israel. Entonces se trataba de un cambio en su mente para que pudieran aceptar a Jesús como el Mesías. Y si nos vamos también a Lucas 24:47, Jesús dijo: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Si nos fijamos, Lucas 24 es la contraparte o es el equivalente a Mateo 28, a Marcos 16. Los tres están hablando del famoso mandato de la Gran Comisión, ¿verdad? La Gran Comisión, de que el énfasis, de entrada, el énfasis no es evangelizar, el énfasis es hacer discípulos. Y el mensaje en este momento ya no es para Israel, ahora es para que esos discípulos vayan por todas las naciones. Jesús quería, en otras palabras, que en cada nación la gente cambiara de mentalidad y se abrieran al mensaje de salvación, el mensaje que iban a difundir, ¿quiénes? Sus discípulos. Al estar discipulando, la gente iba a ir siendo expuesta a este mensaje. Otro tipo de arrepentimiento que menciona en la Biblia es el cambio de mente para salvación. Vamos a ver esto despacito. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Pedro acaba de dar su sermón en el día de Pentecostés y la gente se siente triste. Habían entendido: crucificamos al Mesías. Y le preguntaron: ¿y ahora qué hacemos? Y entonces cuando Pedro les dice que lo que tienen que hacer es arrepentirse, lo que está diciéndoles: cambien de mente acerca de Jesús, para que ya no solo lo vean como el Mesías a quien crucificamos, sino es Jesús, el Mesías, nuestro Salvador. Entonces, cuando lo vean así, dice, van a recibir perdón de pecados y van a recibir el Espíritu Santo. Hechos 20:21 dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Siempre menciona y, como no es lo mismo, es otra cosa. Y Pablo está en ese momento con los ancianos de Éfeso y se está despidiendo de ellos y les está recalcando la misión. Hay que buscar que la gente cambie de mente para que crean en Jesús. Y fijémonos en la expresión arrepentimiento para con Dios. Cambio de mente para con Dios. Ahí no está diciendo Pablo arrepentirse de los pecados como una base de salvación, sino un cambio de mente en relación a Dios. ¿Ok? Y por último tenemos el cambio de mente para comunión con Dios. Ese sí es el arrepentimiento que tiene una relación con los pecados. Hay pasajes sobre el arrepentimiento que están dirigidos a cristianos, o sea, a gente que ya es salva. Por lo tanto, no es un concepto relacionado o requisito de salvación,
como lo presentan usualmente, sino que es ya para la gente salva. Y lo vemos, los ejemplos fáciles de recordar es en Apocalipsis, cuando en capítulo 2 y 3 hay cartas a las iglesias, ¿verdad? Y a varias de las iglesias Jesús, el mensaje es que se arrepientan, pero ya son una iglesia, ya son hermanos. Entonces les dice que se arrepientan, que cambien de su mente acerca de cómo están viendo algunos pecados, y obviamente al percibir tales cosas como pecados, la idea del Señor es que provoque un cambio de conducta, que sería fruto, resultado del arrepentimiento, del cambio de mente, no que eso es el arrepentimiento. Además, en ninguno de esos casos está condicionando la salvación. Algo que nos va a ayudar bastante con este tema, va a facilitarnos bastante, es que cada vez que veamos un versículo en la Biblia que diga la palabra arrepentimiento, simplemente encima, agarres tu lápiz, encima pongas cambio de mente, como sinónimo. Y después que te fijes, ¿cambio de mente de qué? ¿Y cambio de mente para qué? Entonces eso nos ayuda a entender el contexto, ¿verdad? Pero específicamente vamos a ver que en cuanto a salvación, no es un requisito de salvación. Siempre va a ser, cuando tiene que ver con salvación, siempre es no en relación a pecados, sino a cambiar de mente. Yo creía que me podía salvar de esta manera, ahora hay que creer que me puedo salvar solamente creyendo en Cristo, ¿verdad? Dejar de creer en las obras, dejar de arrepentirse sería entonces dejar de creer que las obras salvan, dejar de creer que tengo que perseverar para ser salvos y para demostrar que soy salvo, y simplemente quedarme creyendo en Jesús, que me da vida eterna y que ya me perdonó, y que eso no va a cambiar. ¿Ok? El arrepentimiento es algo que ocurre allá adentro, en nuestra mente, en nuestro interior. No debe de confundirse con ese cambio afuera, externo, en mi vida, en mi conducta. No debe de confundirse con eso. Ojo, no estamos diciendo que como cristianos no tenemos que cambiar. Lo que estamos diciendo es que el cambio no nos salva. El cambio de conducta no nos salva. Es el cambio de creencia. Los cambios en nuestra vida no son parte del tema salvación. Los cambios en nuestra conducta, en nuestra vida, son parte del tema discipulado o vida cristiana. Cuando se cree que la conducta externa es esencial para salvación, entonces es porque le estamos dando a la palabra arrepentimiento el significado de cambio de conducta, ¿verdad? Obviamente eso conduce, por lógica, a que uno es salvo por medio de buenas obras. Si la conducta mía es esencial para yo ser salvo, entonces las obras me salvan. Esa es la conclusión lógica, lo cual no es el mensaje del Evangelio. Entonces, cuando alguien te diga, nadie está predicando el Evangelio según Jesús si no llama a los pecadores al arrepentimiento, pues hay que mencionarles. Fíjate que Jesús y los apóstoles predicaron el Evangelio sin mencionar la palabra arrepentimiento. Nunca mencionaron el arrepentimiento. El Evangelio de Juan no lo menciona ni una vez. Pablo en Romanos, que es la carta donde él se pone a explicar todo, la salvación, la justificación, Pablo en Romanos solo una vez la menciona. Y sin embargo, la fe, el creer en Jesús, la menciona, qué sé yo, más de 50 veces. Es la carta de la justificación y solo una vez menciona la palabra arrepentimiento y no es en un contexto de salvación o justificación. Así que podemos decir que como iglesia sí creemos en el arrepentimiento necesario para ser salvos, siempre y cuando arrepentimiento signifique cambio de mente. Creía que me podía salvar por obra, ahora mi mente es, no, creo solamente, soy salvo por Jesucristo, ¿verdad? Pero para los de salvación por señorío,
Para ellos sí significa, arrepentimiento es apartarse del pecado. Eso nunca dará seguridad de la salvación. Para ser salvo se necesita dejar de creer que yo puedo salvarme por mis fuerzas y creer que ahora Jesús me salva para siempre. Eso es arrepentimiento bíblico. Antes de terminar, como un extra para nuestra vida cristiana, es bueno contrastar arrepentimiento con todo esto que hemos hablado con otra palabra que no es tan comprendida, y es la confesión. Es que hay que confesar. Ok, entre los cristianos ya salvos hay dos opciones, ¿verdad? Los que andan bien en el discipulado, los que andan mal. Ya son salvos, este terreno ya está claro, pero acá en el discipulado, en su vida cristiana, o andan bien, otros andan mal. Ningún salvo está exento de pecar, pero hay unos que pecan ocasionalmente y hay otros que se mantienen más tiempo estando mal con Dios, estando en algún pecado. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? En los pecados que ya días están en nuestra vida, lo que necesitamos es arrepentimiento. En los pecados o cosas indebidas que caemos de vez en cuando, es cuando necesitamos confesión. De eso se trata Primera de Juan. Esta es una carta dirigida a cristianos maduros, que tienen una comunión con Dios. Y les está enseñando que para mantener esa comunión con Dios, se necesita de vez en cuando confesar pecados, confesarlos. Ahora, hay veces que podemos malentender ese asunto de la confesión y entonces algunos pueden caer en un círculo vicioso. Por ejemplo, viene y pecan el viernes. Pecan el viernes, el sábado, y se sienten un poco ahí, y entonces confiesan a Dios y se van a la iglesia el domingo, ya están tranquilos, están bien toda la semana, hasta el siguiente viernes. El siguiente viernes vuelven a irse a dar su perdidita, y otra vuelta el domingo ya confiesan y se vuelven a estar tranquilos en la iglesia, y lo vuelven a hacer el viernes, y entonces ya parece algo como planeado, ¿verdad? Como planeado. Ese tipo de hermanos están viendo aceptable ese tipo de cristianismo. En realidad se están engañando. Porque en realidad lo que está sucediendo es que no tienen una comunión con Dios. En la práctica no están caminando en la luz. Entonces aprovecho para preguntarte, ¿en qué pecado eres sube y baja? Para que ya no sea tan teórica esta charla. ¿En qué pecado eres sube y baja? ¿Cuál pecado le confesás seguido al Señor? Ay, Señor, perdón. Otra vez, mira, ay, perdóname. ¿En qué? Confesar simple y sencillamente significa decir lo mismo. Significa reconocer. Entonces, reconozco que algo es malo, reconozco que algo es pecado, es cierto, es pecado, ofende a Dios. Entonces, confesar es decirle pecado a lo que Dios le dice pecado. Es reconocer también que Jesús ese pecado ya lo perdonó. También eso es parte de la confesión. Y agradecerle que ya me lo perdonó. Eso es parte de la confesión. Pero si es muy seguido ese confesar, porque otra vuelta lo vuelvo a hacer y otra vuelta lo vuelvo a hacer y casi planeado, en realidad lo que necesitas es arrepentirte. Es decir, ir más allá, poco más allá de simplemente reconocer. Es ver las cosas como Dios las ve y cambiar tu mente al punto de que afecte tu conducta. Tu conducta. No es arrepentimiento para salvación, sino que es para cuidar, disfrutar tu comunión con Dios. Por ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo, su historia muestra que él primero, allá cuando estaba con los cerdos, cambió de mente y entonces reaccionó, salió de ahí y tomó pasos en dirección a su padre. Eso es el arrepentimiento. Cuando ya llegó donde su papá, para el padre ni siquiera había necesidad de que le confesara. Ni lo dejó terminar. Padre, yo sé que he pecado. Venite para acá, y lo abrazó. Ya de un solo,
empezaron a disfrutar la comunión restablecida. O sea, si andamos bien con Dios, no ocuparemos arrepentimiento. Si acaso, confesarle a Dios. Con eso en mente, veamos esos famosos versículos. 1 Juan 1:7 dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No está hablando de salvación, está hablando de salvos acerca de su vida cristiana. Andamos en luz. Andamos bien con Dios. Esa relación nos hace tener una buena relación con los hermanos y su sangre nos limpia, no para salvarnos, sino para mantener esa comunión con Dios, nos limpia de todo pecado. Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y aquí es bueno recordar la aclaración, no es que somos pecadores perdonados. Muchas veces usamos eso, no, nosotros somos pecadores, lo que pasa es que somos pecadores perdonados. No, no hay que vernos tan así, en realidad somos santos que a veces pecan. Ya no somos pecadores perdonados, somos santos que a veces pecan. Es muy diferente verse así y tiene un efecto en uno verse así. Hay pecados que nunca más deberían de volver a ser parte de nuestra vida. Adulterio, vicios, fornicación, robar, un montón de cosas de esas. Y el resto de los pecados deberían ir disminuyendo a medida que crecemos espiritualmente. Eso es lo que quiere decir, nos limpia de todo pecado. Es decir, nos va limpiando en nuestro diario vivir. Y entonces llega el famoso 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No está hablando de salvación, está hablando de la vida cristiana diaria. Confesar no nos salva. Confesarle, reconocerle que eso que hicimos está mal y que es pecado y que Él nos perdona, entonces no es para salvación, es para que se mantenga fresca, sin problema nuestra relación con Dios. Y por eso es que nos va limpiando de toda maldad, de cualquier maldad. Entonces va siendo más rara en nuestra vida la confesión y el pecado. Entonces, pregunta, ¿qué maldad es común en tu vida? ¿Chisme? ¿Avaricia? ¿Rencor? ¿Celos? ¿Enojos? ¿Unos traguitos por ahí? ¿En Navidad? ¿Fin de año? ¿Cumpleaños? ¿La selección? ¿Pleitos? ¿No hacer discípulos? ¿Qué maldad es común en tu vida? Debes entender que lo que necesitas es un arrepentimiento. Cambiar de mente en relación a eso y ver eso como realmente es. Es un pecado que te afecta, te aleja de Dios. Te estás convirtiendo en eso. Sos un hijo pródigo. Cambiar de mente ya no es minimizar eso, ya no es justificarlo, ya no es echarle culpa a otros. Ya es ver que eso es algo que debe de cambiar y que entonces voy a tomar pasos y se va a notar. Necesitas dejar tu rebelión y regresar a la relación íntima con Dios. Arrepentimiento es la medicina. Pero si andas bien con Dios y caes, solo confiésale a Él y Él te va a limpiar. Cada vez vas a ir cayendo menos y menos y te vas a levantar más rápido. Quiero terminar con esto. En una de esas iglesias, para que veamos qué importante es entender el arrepentimiento, en una de esas iglesias donde se habla de que el arrepentimiento es dejar el pecado y es requisito para ser salvo, sucedió una cosa. Había una muchacha que tenía bastante tiempo de querer alcanzar a una amiga y le daba y le hablaba, hasta que un día esa amiga le dijo que sí, que le gustaría ser cristiana. Pero sucede que esa amiga en ese tiempo estaba viviendo con un hombre sin casarse, con su novio. Entonces esta cristiana le dijo, ok, qué bueno que quieres ser cristiana, pero todavía no estás lista para ser cristiana hasta que termines con ese hombre, porque Dios dice que eso es pecado. Tenés que cortar eso para poder ser salva. Qué diferente, ¿verdad?
Qué diferente a lo que pasó entre Jesús y la mujer samaritana. Cuando evangelicemos, no le pongas condiciones a la gente para ser salvos. Eso no es parte del evangelio. La salvación es solo, como dijo Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. Después, Dios le va a ir enseñando y hasta te puede usar para que esa persona cambie por medio del discipulado. Si esto que dije en algún punto te chocó, es que aún tienes ahí tus influencias de evangelios diferentes, que es muy común hoy en día. El arrepentimiento es una de las palabras de la Biblia que son más mal entendidas hoy en día. La próxima semana vamos a ver otra. Muy interesante. El infierno. Así que los esperamos el próximo miércoles ya en nuestras reuniones presenciales. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tu obra en la cruz es perfecta. Tu evangelio causa que nuestra mente cambie. Que dejemos, cuando entendemos lo que hiciste, lo que tú eres, nuestra mente cambia. Ya no queremos querer salvarnos por nuestro esfuerzo. Ya entendemos que las obras no nos salvan, que tu obra es completa. Gracias, Dios. Gracias. Utilízanos en dar el evangelio con la mayor claridad en medio de tanta necesidad a nuestro alrededor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos.